como cada semana, nuestra dietista y colaboradora Ana Mate. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana, Verónica. Hoy vamos a hablar de una dolencia que seguro que muchos de los que nos están viendo le ocurre, que es el estómago delicado. Un problema que le ocurre a muchísima gente, ¿no, Ana? Pues sí, yo creo que es algo que padece mucha gente pues por alguna patología o alguna medicación o incluso por la ingesta de ciertos alimentos. Al final las personas que tienen lo que es ese estómago sensible, pues al final está padecido por la introducción o la ingesta de ciertos alimentos que el estómago al final no digiere los nutrientes de una forma correcta y se ve alterada su función principal, que es pues la de mezclar, la de degenerar y preparar lo que es esos alimentos para la siguiente fase, que es a nivel intestinal, de lo cual pues puede producir lo que es ardor o sensibilidad a nivel de estómago, también produce lo que es una distensión abdominal, produce gases y diarreas, incluso a veces puede producir sequedad en la boca, que también produce náuseas y lo que son pinchazos a nivel de estómago. Que a veces solo hablamos de esto en fechas muy señaladas, en Navidades, por ejemplo, pero esto ocurre habitualmente a la gente, vamos, todos los días del año. Pues a ver, se suele fomentar cuando hacemos comidas copiosas, como puede ser la época navideña, pero también está provocado por diferentes causas, como es, por ejemplo, pues momentos de estrés o de ansiedad de largos periodos, lo cual eso siempre dificulta las digestiones y hace que tengamos más sensible el estómago. También está producido por el Helicobacter pylori, que seguro que hemos escuchado a alguien que lo ha tenido, de lo cual lo que es esa sensibilidad estomacal es pues uno de la principal sintomatología para detectar que podemos tenerlo. Las personas que padecen hígado graso, porque al final no dejamos de tener el hígado inflamado y hay una saturación de grasas o de toxinas que no son depuradas, de lo cual nos va a producir lo que es ese ardor o ese dolor de estómago, o personas con intolerancias, porque la intolerancia no es algo que tengamos que padecer desde que somos pequeños. La intolerancia puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida y, como por ejemplo es el caso de la intolerancia a la lactosa, que es algo que es muy escuchado al día de hoy, pues se suele producir porque son molestias a nivel estomacal. Hablabas de la grasa, ¿no? Que siempre se dice el consumo de grasa no hace que se tenga ese estómago delicado. Eliminando radicalmente la grasa o permanentemente la grasa, ¿rebajamos esos síntomas? Totalmente, tanto el quitando las grasas como quitando irritantes o picantes o estimulantes, se va a mejorar muchísimo lo que es esa sintomatología. Estamos hablando de grasas, no la grasa a la hora, por ejemplo, de condimentar una ensalada o para poder hacer un poquito a la plancha o al horno, sino estamos hablando de lo que son las grasas para realizar harinas, rebozados, ciertas salsas o las mantequillas o las margarinas. Entonces, en ese sentido sí que es bueno que lo limiten, incluso que lo eliminen. Yo creo que además las personas que padecen estas molestias, como saben que van a aumentar esa sintomatología, tienden a eliminarlo, o sea, no tienden a consumirlo. ¿Qué alimentos nos pueden ayudar? Pues a ver, las verduras las podemos consumir siempre y cuando sean sin piel y las hagamos de una forma culinaria sencilla, como es al vapor o a la plancha. Las sopas, pero las sopas hechas de forma casera en casa, no las sopas comerciales de supermercado. Eso es, pero al final llevan grasa deshidratada y están muy condimentadas, de lo cual van a dificultar esas digestiones. Y esas sopas no simplemente las podemos hacer con fideos, también se puede hacer con sémola o con tapioca, que son de fácil digestión, o incluso las podemos hacer con un poquito de arroz, que la gente no tiende a hacer sopas con arroz y la verdad que están muy buenas y son para facilitar lo que son las digestiones. También lo que son carnes y pescados pero magros, intentar lo que es evitar un poquito el pescado azul, porque ese sí que nos va a dificultar un poquito las digestiones. Las frutas ácidas o los cítricos es algo que debemos de eliminar y pues intentar consumir lo que son peras o manzanas pues en formas culinarias que no solemos habituar de forma normal, pero hacerlo pues lo que es en compota o asado. Yo eliminaría el pan y utilizaría biscotes porque se van a digerir mucho más fácilmente, y utilizar lo que son alimentos probióticos como es el yogur o el kéfir, por ejemplo, que el kéfir es muy bajo en lactosa y es excelente frente a lo que hemos hablado antes del Helicobacter pylori. Luego otro de los motivos a veces es que comemos demasiado deprisa, ¿no? Y no trituramos los alimentos. Pues eso tú lo has dicho, el dedicar tiempo a la alimentación y a la masticación es algo muy favorable, porque cuanto más triturados estén los alimentos y más ensalivados estén, a la hora de que pasen a nivel estomacal va a facilitar muchísimo más la digestión. Pues danos un menú, una idea para que la gente diga, bueno, pues voy a cocinar esto mañana. Bueno, a ver, personas que padezcan y que estemos en ese proceso en el que tengamos ese malestar estomacal, pues yo, por ejemplo, a la hora de comer haría lo que es un puré de calabaza con patata. Si no nos gusta la calabaza, pues de zanahoria con patata. De segundo me haría una merluza e intentar hacerlo al horno, porque yo creo que es algo muy sano y que tampoco conlleva mucho tiempo a la hora de elaboración. Con unos biscotes eliminamos el pan y yo consumiría una manzana asada. Y para cenar tomaría una sopita que la podemos hacer de fideos,
fideos, de arroz o una de verduras en juliana. De segundo, haría una tortillita francesa sin ningún otro tipo de alimento. De postre me comería un yogur y lo unificaría unos biscotes. Y lo que es a lo mejor para el desayuno, que la gente dirá, jo, pues qué desayuno. Algo que no he mencionado, es bueno tomar infusiones también, lo que es la manzanilla o la menta, o incluso hacerte una infusión natural con una cucharadita de aloe vera y meter unos biscotes y un poquito de jamón york para desayunar con esa infusión, para almorzar pues lo que es un yogur y para merendar pues a lo mejor un poquito de kéfir con un poquito de fruta en compota. Pues un menú perfecto. Ana, gracias de verdad por acompañarnos. Gracias a ti, Verónica.